Yo creo que ser liberal en el siglo XXI es realmente un esfuerzo intelectual para tratar de comprender una realidad que se nos escapa de las manos, porque entre otras cosas el pensamiento liberal ya tiene 3 siglos de historia a sus espaldas, ha experimentado muchas evoluciones y el mundo ha acelerado sus cambios y exige una actualización de buena parte de sus mensajes. Pero en términos generales yo creo que el pensamiento liberal en su esencia sigue siendo un pensamiento que defiende la libertad de la persona, del individuo, de la sociedad como comunidad ética, y eso implica la asunción también de una serie de valores asociados al ejercicio de la libertad, sin los cuales, en mi opinión, la libertad no tendría sentido, sería un absoluto. Y esos valores pues son los que implican el reconocimiento del otro y por tanto están asociados a una estructura de derechos, a la tolerancia, al pluralismo, al respeto de quienes no piensan como nosotros, porque la libertad de opinión no solamente es una libertad exigible con respecto a nuestras opiniones, sino que implica también una estructura de educación cívica que implique a los otros. Y en términos generales, esa es de alguna manera la fundamentación de lo que entiendo que es el soporte de un pensamiento liberal. No solamente tiene una deriva económica, sino que para mí tiene una fuerte estructura y un fuerte componente moral. Yo no podría entender el pensamiento liberal sin la reflexión de Kant y por tanto el reconocimiento de la autonomía moral como un elemento fundamental de identificación de lo que es la libertad, una libertad responsable, una libertad abierta a los otros y que construye comunidad ética. Y eso representa evidentemente un esfuerzo por integrar a los otros y de tenerlos presentes a la hora de construir lo que es la política. Yo creo que las ideas liberales y el liberalismo hoy son el antídoto a la involución. Es decir, es el eje para la construcción o reconstrucción de un espacio de la razón. El mundo contemporáneo vive o estamos viviendo dos grandes amenazas, ¿no? La implosión identitaria, por una parte, y la tentación autoritaria, ¿no? Estamos entre el separatismo que tiene muchas manifestaciones, no solamente los nacionalismos, pero el separatismo dentro de las sociedades, las que hacen implosionar identitariamente las sociedades, y la tentación autoritaria, que tiene algunos modelos que van, digamos, propagándose por el espacio occidental antiguamente liberal, ¿no? Y frente a esas dos grandes amenazas, que tienen elementos en común, se manifiestan de distintas maneras, pero tienen, digamos, 3 elementos comunes, que son la exaltación sentimental, la exaltación de las emociones. En segundo lugar, el culto a la identidad, eso podemos hablar más largamente luego. Y el tercero, el desprecio a la verdad, a los hechos, a las razones. Es más necesario que nunca la reivindicación y el rearme del liberalismo. Yo estoy de acuerdo con algo que decía, muy importante José María, que es no solamente un sistema económico, va mucho más allá, es decir, es una convocatoria moral y ética, ¿no? Con una capacidad, creo, de reagrupación de un espacio enorme, muy amplio, mayoritario en lo social. Y por tanto, más allá de está muy de moda ahora la autocrítica liberal, el liberalismo en sí mismo es autocrítico. El propio José María ha escrito un estupendo libro, ¿no?, sobre lo que el liberalismo tiene que repensar sobre sus propios planteamientos y hacer autocrítica es parte del liberalismo en sí. Yo creo que hoy el liberalismo es la cura, es el principal antídoto, insisto, a la amenaza por una parte autoritaria y por otra parte identitaria y separatista. Precisamente porque sus valores, los valores que forman parte de esa enorme familia liberal desde hace 300 años, son los que permiten la convivencia pacífica y la prosperidad de la comunidad política. Es decir, la libertad de la persona, la libertad del individuo, al margen de cualquier consideración identitaria de sexo, raza, religión, creencia, procedencia, la igualdad de las personas ante la ley, la sociedad abierta,
una seguridad jurídica, la tolerancia y el respeto al pluralismo. Es decir, son valores que son profundamente, no es que estén vigentes, es que no veo alternativa pacífica y alternativa de prosperidad a esos valores, ¿no? Por tanto, yo creo que en estos momentos los liberales y el liberalismo en sí tienen más sentido que nunca, y un sentido que debería ser beligerante en el mejor sentido de la palabra, reivindicativo y estar dispuesto a plantar cara a sus enemigos. Se han solapado los dos discursos, es decir, no creo que haya habido una contraposición entre las ideas que ella ha defendido y las que yo he defendido, ¿no? Me parece que hay una complementariedad de planteamientos. Quizá ella sí ha apuntado más, y en eso yo estoy también muy de acuerdo, en todo lo que representa el combate frente a la emocionalidad como un elemento de desestabilización de los principios liberales, ¿no? Sobre todo porque ha proyectado unas dinámicas identitarias complejas que están quebrando la paz social en buena parte de las sociedades occidentales. Pero yo creo que esas identidades no solamente tienen que ver con las búsquedas de pertenencia en un sentido comunitario, sino que trascienden ya lo que pudiéramos considerar como dinámicas de pertenencia en un sentido estrictamente nacional o comunitario en términos generales, sino que comienzan a referirse a multitudes, a elementos grupales de identidades y de pertenencias que están rompiendo la comunidad ética, no desde el punto de vista comunitario, sino desde el punto de vista multitudinario, es decir, las multitudes que están emergiendo como un elemento masivo que está asfixiando a la identidad individual y a la capacidad moral para que el sujeto se sienta libre a la hora de tomar sus decisiones. Y luego hay una parte muy importante que yo creo que para mí es en estos momentos el eje sobre el que pivota realmente la reivindicación de la libertad, y lo planteaba Cayetana en esa especie de nostalgia autoritaria que está emergiendo en el conjunto de las sociedades occidentales, que es básicamente nuestra relación con la revolución digital y con todo lo que está implicando la emergencia de una nueva soberanía, que es una soberanía digital, que es una soberanía no democrática en el sentido estricto del término, ¿no? Y que está haciendo que los conceptos de libertad, esa libertad que tú referías y que tiene una dimensión política, vayan de alguna manera desestabilizando la libertad más profunda, que es la libertad moral, que es la capacidad para poder decidir nosotros. Y el mundo tecnológico y esa estructura algorítmica que nos está de alguna manera condicionando cada vez más nuestra capacidad para decidir, está haciendo que seamos más eficientemente nosotros. Nos está apartando del error, de la capacidad de apertura hacia el ensayo, hacia el error, hacia la capacidad de educarnos mediante nuestros errores y mediante esa falseabilidad de la que hablaba Popper, y que es un elemento básico de la epistemología liberal, y que yo creo que en estos momentos es uno de los elementos que más tensionan al discurso liberal y frente al que yo creo que ahí es donde es absolutamente imprescindible una revisión crítica, porque el pensamiento liberal ha estado muy atrapado por dinámicas de contemplar lo político desde una dimensión comunitaria, identitaria, muy asociada a las experiencias de comunidad política, y creo que ahora mismo eso, que forma parte todavía de la realidad, comienza a ser más una realidad periclitada frente a una serie de transformaciones digitales que nos están colocando realmente ante el abismo de una nostalgia autoritaria que tiene un carácter más de democratura digital, ¿no? De dictadura digital. Por retomar las tres, digamos, yo intento sintetizar, ¿no? Intentar comprender un mundo muy complejo, y es verdad que se solapan muchas las ideas, ¿no? Pero quiero ampliar un poco y vinculado con esto que decía ahora José María, ¿no? Creo que si queremos defender el orden liberal, que es el que ha hecho posible y hace posible, insisto, la paz civil y la prosperidad y la convivencia pacífica dentro de las naciones y entre naciones, hay que abordar los tres frentes: el identitario, el emocional y el de la verdad, ¿vale? Entonces, en el tema identitario es muy complejo y es a su vez absolutamente decisivo, ¿no? Voy a remitirme a lo que ha pasado hace unos días en Chile. En Chile se ha producido una implosión identitaria que básicamente se ha llevado por delante la Constitución chilena de los últimos 40 años, ¿no? Y ha dejado un vacío
que probablemente se va a llenar en una etapa primera de un cierto caos, con una cierta sombra también de tentación autoritaria posterior, ¿no? Ya veremos. Pero el tema de la identidad y del separatismo es esencial. Ese separatismo tiene muchas manifestaciones. Y yo caí en la cuenta, escuchando a Macron cuando habló del tema del islamismo como separatismo, ¿no? Él dijo que había en Francia un movimiento islamista que buscaba romper la comunidad republicana y laica a partir de un elemento identitario, en este caso religioso, y crear una comunidad paralela dentro de la comunidad francesa. Y yo, reflexionando y pensando sobre eso, me di cuenta que todos los identitarismos son separatistas y operan de la misma manera. Es decir, el feminismo muy radical de tercera ola también busca una segregación y una división del demos, de la comunidad política, aquí en función de sexo, y acaba en una confrontación entre sexos. El indigenismo en algunos países en América Latina está pasando, se vuelve una política identitaria de exaltación de la identidad, del colectivo identitario, por encima de la comunidad democrática de libres e iguales ante la ley. Movimientos en Estados Unidos siempre en versiones extremas, ¿no? El Black Lives Matter, en una parte extrema, también busca una segregación y una ruptura de la comunidad política democrática, ¿no? Y esto evidentemente también tiene manifestaciones extremas en la derecha, es decir, el péndulo identitario se va moviendo y también hay quienes buscan la reafirmación de una comunidad, digamos, artificial, homogénea, colectivo, en base a una idea de nación. El trumpismo era eso claramente y hay manifestaciones en Europa, ¿no? Entonces, ese movimiento separatista necesita ser, digamos, contrarrestado de manera muy, insisto, con la palabra beligerante, que es una palabra fuerte, pero que creo que expresa lo que quiero decir, de una manera muy fuerte, la defensa de la nación cívica, de la nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, al margen de cualquier consideración identitaria o colectivista. Lo que nos permite convivir es el reconocimiento de que somos iguales ante la ley, porque podemos así ser diferentes cada uno en nuestros sentimientos, en nuestro color de piel, en nuestra orientación sexual, pero siendo iguales ante la ley y no estando divididos como colectivos, ni tendiendo, por supuesto, en fin, aceptando diferencias legales en función de si eres hombre o mujer. Eso es inaceptable, eso es una involución. Yo creo que esa reivindicación de la nación cívica frente a las identidades es esencial. Y a partir de una idea de Popper, al final, liberal, que es que las identidades son únicas y son individuales y no existe la identidad colectiva como tal. Yo como mujer, el hecho de que otra mujer sea mujer no hace a esa mujer, no le da derecho a hablar en mi nombre como mujer. Ni existe un colectivo homogéneo, granítico, femenino que piense igual, aspire a lo mismo, vote de la misma manera, ¿no? Esos movimientos, insisto, creo que son una involución y que el liberalismo tiene que, desde sus propios principios, combatirlos. El segundo eje, que lo hablaba José María, el tema de las emociones, ¿no? de los sentimientos, apartar la razón, la capacidad de argumentación, la capacidad de pactar a través de los hechos objetivos, un análisis, una actitud casi científica de la política. Eso se está orillando por completo y se está cultivando las emociones y los sentimientos. Y los sentimientos no pactan. Tus sentimientos frente a los míos, ¿cómo lo resolvemos? O sea, los sentimientos no pactan. Pactan los hechos y pactan las razones. Y la manera de hacer una comunidad política es dejando de lado en la medida de lo posible nuestros sentimientos individuales y poniendo sobre la mesa los hechos y las razones y los argumentos, ¿no? Y ese culto a la emoción se está dando de una manera absolutamente salvaje, diré, aprovechando las redes sociales que existen y, por supuesto, la televisión. Y lo voy a ejemplificar en una frase que es un eslogan, una consigna muy popular hoy en día, que es el "yo sí te creo, hermana", ¿no? Se dice mucho, "yo sí te creo, hermana". Pues analizada esa frase como un TEDx, levantando cada palabra, se ve hasta qué punto expresiones de este tipo llevan exactamente, condensan ese culto a la emoción, ¿no? Está el yo, que es el subjetivo, que es muy de este tiempo, ¿no? El yo por encima el yo subjetivo por encima del objetivo. El te creo, que es la pura convicción, la pura creencia, una subpartición cuasi religiosa, ¿no? Las puras mis creencias frente a otras. Y la hermana, que es la apelación al colectivo, ¿no? Pues ese tipo de expresiones de pura convicción, yo te creo porque eres un colectivo y perteneces a ese colectivo, insisto, hacen imposible un debate y un debate racional y una solución pacífica a los conflictos. Porque otro grupo podría decir,
por qué tus convicciones o creencias valen más que las mías y salir al campo, a la plaza pública, a intentar conseguir apoyos mediáticos o apoyos sociales o apoyos o clics o audiencia y contraponer una creencia frente a otro, un colectivo frente a otro, ¿no? Y el tercer elemento, y voy a intentar ser breve, porque creo que este es crucial y afecta al periodismo y afecta a la política, es el tema de la verdad, ¿no? La verdad, esto se ha dicho ya infinitas veces y se ha escrito mucho sobre el particular, digamos, ha desaparecido como gran valor de la discusión pública y de la exigencia mediática, ¿no? Es decir, yo he visto escenas en el Parlamento hoy en día que me parecen impensables, no porque los políticos no mintieran antes, pero porque antes tenía un castigo la mentira y porque había un cierto escrúpulo, un cierto pudor, ¿no? Eso ha volado. Hoy las mentiras no se castigan, la verdad, la mentira se confunde y yo creo que eso es un asunto que merece formar parte del debate público de manera central. Es decir, la verdad es un bien público, la verdad no depende de un algoritmo, la verdad no depende de la audiencia y yo creo, y esto no va a sonar liberal en su esencia, pero creo que sí lo es, al contrario, no va a sonar liberal en su superficie, pero sí es en su esencia, tenemos que hacer un enorme esfuerzo y desde la política, desde las élites, desde los medios de comunicación, para la protección de los hechos frente a las opiniones. Porque cuando los hechos se convierten en opiniones y las opiniones se convierten en hechos, la democracia se va por el sumidero. Es decir, hay que volver a reivindicar la verdad y el amor a la verdad y la defensa de la verdad frente a la pura opinión, al puro chisme, a la disolución de cualquier hecho objetivo dentro de la conversación pública. Y si con esos tres ejes, que en el fondo son parte estructural del liberalismo, del pensamiento liberal en el sentido más ancho, más ampliamente entendido, si esos tres frentes los atacamos, evitaremos el verdadero riesgo que está a la vuelta de la esquina de todo esto, que es efectivamente la nostalgia autoritaria o la tentación autoritaria. Porque de la implosión sentimental, identitaria, de la mentira, de la falsedad, puede venir alguien a decir, voy a poner orden. Y el orden que venga a poner sea un orden que no sea un orden liberal. Y que ofrezca a los ciudadanos una mefistofélica transacción entre la libertad y la seguridad. Y les digan, yo te pondré orden a cambio de que tú me des una parcela de seguridad, te voy a garantizar la prosperidad, te voy a garantizar un mundo una vez más ordenado. Eso es el modelo chino, que está entrando por tantos sitios, mucho en América Latina, desde luego en África, y también en el discurso, se empieza a oír en el discurso como solución a muchos de los problemas. Por tanto, defendemos la centralidad liberal y el espacio racional y la verdad y las razones frente a las emociones y la nación cívica o el concepto cívico frente a las identidades o lo que puede venir es incluso peor de lo que estamos viendo. Bueno, escuchando ahora a Cayetana, prácticamente mostraría un absoluto acuerdo con las tesis que manejo en el libro, ¿no? Que acabo de publicar sobre el liberalismo herido, ¿no? Porque efectivamente, es decir, al final el pensamiento liberal, precisamente en su reinvención, necesita aproximarse a las emociones, que es un desafío que está desestabilizando su visión del mundo, a la reflexión sobre las identidades, que tiene que ver directamente con cómo nos posicionamos personalmente en la relación con los otros, y finalmente en el discurso de la verdad, que es de alguna manera lo que ha caracterizado al pensamiento liberal, porque es un producto de la Ilustración y la modernidad, y por tanto la creencia de que la verdad es un elemento basilar sobre el que es factible la comunidad política, porque al final de lo que se trata es de juzgar los hechos, no las opiniones. Pues efectivamente hay un ámbito de reflexión compartida. Yo no enfatizo en la medida en que considero que el discurso que estamos mencionando es un discurso que debe plantearse dentro de unas dinámicas que han de buscar precisamente la reflexión que epistemológicamente hace posible la verdad, y es el contraste de las opiniones y el contraste de los hechos y de la reflexión sobre esos hechos. Es decir, un pensamiento liberal que cree en la racionalidad y que cree en la articulación de una verdad posible socialmente es un liberalismo dispuesto a los consensos,
porque como veía Popper, la verdad tampoco es un concepto unilateral y dogmático, sino que está expuesta permanentemente a la falseabilidad y por tanto a lo que antes mencionábamos, que es la apertura al error. Y eso, que es una constante desde el pensamiento socrático, exige de cada uno de nosotros una actitud no dogmática en el planteamiento de las reflexiones, sino que requiere evidentemente que el otro, la alteridad, te interese, es decir, forme parte de ese marco de libertad responsable, regulada, que al comienzo de la reflexión planteaba que para mí es el soporte sobre el que se articula un discurso liberal, es decir, un discurso de la libertad. El otro necesita tu respeto, el otro necesita que forme parte del entorno de la comunidad ética. Eso no significa que haya que tolerar a los intolerantes, como decía Karl Popper también, ¿no? Y que por lo tanto, evidentemente, la tolerancia tiene sus límites, pero es un elemento fundamental, la contrastabilidad de las opiniones. Y para que esa contrastabilidad de las opiniones sea posible, es necesario respetar al diferente. Decía Ortega que el liberalismo era la máxima generosidad, porque suponía aceptar convivir con tu enemigo, que sobre todo era el enemigo más débil, que era la minoría. Y esta reflexión que lleva al pensamiento liberal también a un ámbito que, como planteaba al comienzo, tiene que ver con la autonomía moral y que exige la tolerancia, que exige el respeto, que exige el interés hacia el otro, creo que es un elemento fundamental. Yo creo que la combatividad frente a quienes cuestionan las ideas liberales debe darse claramente frente a quienes niegan el pensamiento liberal y cuestionan la capacidad para que el pensamiento liberal pueda opinar en un entorno de un debate intelectual abierto dentro de los parámetros propios de un debate defendido por la modernidad y que evidentemente cuestionan el orden de esa capacidad de articulación de una racionalidad política compartida. Pero básicamente, para que pueda haber comunidad ética, hace falta que el otro sea también respetado en su diferencia y que entendamos que la búsqueda de la verdad es básicamente eso, una búsqueda de la verdad. Es una aproximación epistemológica basada en experiencias que se van acumulando, como bien ve el pensamiento anglosajón, en sedimentos que van decantándose a través de las instituciones, a través de las costumbres sociales, que instauran la educación como un elemento basilar de la convivencia, es decir, no podemos afrontar la convivencia con nosotros sin pautas de educación y de respeto y de responsabilidad hacia lo que piensan los demás, y yo soy más de los que creen que se gana más aproximándose al otro desde el respeto y no desde la proyección de un pensamiento dogmático ortodoxo, porque la heterodoxia creo que también es un elemento básico del pensamiento liberal, es decir, la apertura a la crítica y a la capacidad autocrítica también, porque si uno no es autocrítico tampoco podría ser del todo liberal, es decir, porque la propia convicción que nos lleva a pensar que no hay verdades absolutas nos aleja del determinismo. Es decir, la verdad no es determinista, la verdad es, como insisto, plantea el pensamiento liberal de la mano de la tradición empírica desde Locke hasta Popper, es un pensamiento asentado sobre la falseabilidad de mis argumentos. Yo no dogmatizo sobre mis argumentos. Lo que es más, estoy predispuesto siempre a aceptar el error que pueda acompañar mi reflexión, porque no hay nada malo en ello, todo lo contrario. El avance científico se basa fundamentalmente, y el avance fáctico sobre los hechos y sobre la construcción de un pensamiento, como decía Cayetana, que permita un orden liberal, se basa fundamentalmente en eso, en aceptar en determinados momentos nuestros errores y, por lo tanto, la capacidad de aprendizaje en la relación con los otros. En mi opinión, ese es un elemento profundamente liberal que hace que esa beligerancia combativa que ella reivindicaba, en mi opinión, por lo menos yo respeto su posición, por supuesto, pero yo desde un punto de vista intelectual, como liberal, pues realmente no lo comparto. Es decir, yo tengo claro dónde están los enemigos de la libertad y creo que frente a ellos hace falta plantear evidentemente una confrontación intelectual, pero no dogmática. No creo que la verdad sea
una realidad cristalizada que haya que preservar de una manera inmutable, ¿no? Después retomaremos un poco la reflexión sobre la idea de nación, porque yo creo que precisamente la idea que planteaba antes Cayetana con relación a la nación tiene más que ver con el republicanismo y con una idea republicana de la nación que con la nación como una comunidad identitaria. Pero en fin, eso lo podemos retomar luego si viniera el caso. Sí, varias reflexiones vinculadas a esto que decía José María. A ver, el liberalismo en sí mismo es tolerancia, es decir, está en su propio ADN el respeto, el método científico, el uso de la razón, el contraste entre opiniones, y ese procedimiento es el que ha permitido llegar a algunas conclusiones que sí deben ser defendidas de forma, en mi opinión, combativa. Es decir, la libertad de la persona al margen de sus condicionantes arbitrarios de nacimiento, por ejemplo. La igualdad de las personas ante la ley en una comunidad política. La seguridad jurídica, es decir, que exista un marco legal. Es decir, estas son cosas que, en mi opinión, deben defenderse de manera combativa frente a sus enemigos. Porque en eso la verdad no es un punto medio. Es decir, la verdad no es, en ese sentido, la conclusión a la que se le llega a partir de una suma de opiniones. La verdad no es la media de una serie de opiniones en ese sentido, ¿no? Otra cosa es la reflexión sobre cantidad de asuntos que afectan a la vida pública, a la vida en comunidad, que hasta la propia gestión de la pandemia se va avanzando, buscando soluciones a partir de efectivamente un método científico. Llegar a conclusiones a través del ensayo y el error, ¿no? Eso es parte del pensamiento liberal, ¿no? Luego, ¿por qué hablo de la actitud que debe ser combativa, en mi opinión, desafiante, ¿no? Y positiva, es decir, optimista? Para mí el optimismo es absolutamente esencial y un elemento que creo que a veces no se da lo suficiente ni en el pensamiento liberal o en el mundo racional en general en estos momentos. Hay una tendencia al pesimismo, a una lánguida desesperanza, incluso al apocalipsis, que siempre es sustituto de la utopía y por tanto igual de populista que la utopía y el mesianismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser desafiantes y esperanzados y optimistas en los valores liberales, ¿no? Y combativo en un sentido, Ramón Arón, que era una persona realmente de una gran, ¿cómo puedo explicarlo?, cordialidad y civilidad, ¿no? Una persona muy poco beligerante como perfil, pero hablando del comunismo decía, no basta con no ser comunistas, decía, hay que ser anticomunista. Que él quería, creo que, resumir en eso una actitud, es decir, hay ciertos movimientos o ciertas amenazas o ciertos peligros al orden liberal y a la propia convivencia entre individuos que sí merecen una actitud no solo de espectador comprometido, sino de verdad comprometido, incluso más que espectador, por utilizar la frase suya, ¿no? Y luego, tercera reflexión, ¿no? Esto ya es aterrizando en la cuestión española o nacional, ¿no? Que quizás de alguna manera va por lo de la nación cívica, ¿no? El orden constitucional español, que yo defiendo de manera combativa, es un orden liberal. Es un orden que yo definiría, y alguna vez he resumido en algún acto de Libres e Iguales, como la capacidad de vivir juntos los distintos, ¿no? Una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, que es la España constitucional, ¿no? Y precisamente es ese respeto al otro, a la opinión del otro, a la integración de los distintos dentro de un orden que se puede hacer a partir de una concepción liberal de la vida y de la política, ¿no? Y de ahí el enorme valor moral que tiene el orden constitucional español. Y de ahí, digamos, ya para pasar al territorio, digamos, al ámbito del debate nacional, la necesidad de ser muy desafiantes y muy firmes y combativos, creo, frente a quienes ponen en riesgo ese orden constitucional. Porque no es una transacción lo que se busca, sino precisamente es acabar con los valores que permiten la convivencia pacífica. Es decir, los movimientos separatistas, los movimientos que reivindican los colectivos frente a la igualdad de las personas ante la ley dentro de esa comunidad,
los movimientos que promocionan la ruptura frente a la reconciliación, o la revolución frente a la reforma o el reformismo, ¿no? Todo eso pone en jaque un orden moral liberal que está en ese orden constitucional que nos hemos dado. Y ahí, insisto, sí creo que hay que no basta con la actitud puramente académica, intelectual o pasiva, ¿no? Sino que hace falta la reivindicación y la defensa. Estamos mezclando el liberalismo como pura ideología con democracia liberal, ¿no? Esa confusión entre una cosa y otra se hace tiempo porque en el fondo las ideas liberales han triunfado en un sentido de que han permeado desde hace 300 años para aquí el orden democrático y la capacidad de vivir en naciones democráticas. El orden constitucional español es una combinación de muchas cosas y es una transacción entre muchas cosas. Es una transacción entre socialdemócratas, liberales, conservadores, algunos nacionalistas incluso, centralistas, personas que defendían... en fin, es una transacción, insisto. De hecho, se quedan solamente fuera del sistema. Comunistas, Carrillo, por supuesto, que no es el comunismo de Podemos de hoy. O sea, el comunismo de Podemos, el que llamado comunismo de Podemos, no es el comunismo de Carrillo, del Carrillo de la transición, o sea, acaso sería el de Carrillo de los años 30, pero no es el del Partido Comunista de los años 50 en adelante. Es el FRAP, de hecho, es el que se queda al margen del sistema. Estoy hablando de Podemos, Pablo Iglesias ha sido líder de Podemos durante todos estos años hasta ahora. No sé qué será Podemos, si será algo, vamos a ver si llega a seguir siendo algo. Lo que ha sido Podemos es el mundo que se queda extramuros de la transición, que no le gusta la transición, que considera que la transición es una obra esencialmente tutelada por las fuerzas franquistas y de la dictadura, y que en el fondo tiene un plan, un proyecto de ruptura que lo pretende, digamos, llevar a término desde dentro de las instituciones, el burro de Troya de la democracia, ¿no? Y ese proyecto tiene muy poco que ver con un orden liberal. Desde luego ataca el orden constitucional, porque el orden constitucional es el orden de la democracia liberal. Democracia liberal, ¿me entiendes? Que es lo que permite la vida de los distintos en común, de gente de izquierdas, de derechas, monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, catalanes nacionalistas, personas que sean centralistas jacobinas, es decir, que permite precisamente la convivencia de los distintos. Y eso es otra cosa. Y el mundo separatista, es decir, lo que hemos vivido del proceso en Cataluña, 3/4 de lo mismo, o lo mismo. Viene a impugnar un orden liberal. No es que ataque a España como unidad de destino y estas cosas, es que ataca un orden democrático dentro de la propia comunidad catalana y dentro del conjunto de España. Precisamente con los 3 elementos que hemos hablado antes. El culto a la identidad, la exaltación de las emociones y el desprecio a la verdad. Y con esos elementos causa unos estragos dentro de la propia comunidad política dentro de Cataluña, dentro del conjunto de España también. Segrega y divide a esa comunidad en dos y crea unos índices de polarización y de conflicto brutales. Y de ahí la reivindicación del orden constitucional es porque ese orden permitiría, o un orden liberal ahora, y podemos hablar de eso, yo creo, frente a lo que cree mucha gente, que ¿cómo puedo decir? Yo impugno el mito de que Cataluña y el liberalismo son incompatibles. De hecho, creo que el liberalismo sería, o un proyecto liberal en Cataluña, sería el mayor, digamos, un camino para salir del proceso. Es decir, necesita defensores, necesita prescriptores, necesita élites dispuestos a defenderlo, necesita políticos, una sociedad dispuesta a asumir las responsabilidades que la libertad conlleva, pero realmente considero que ese es un camino posible, ¿no? Sí me gustaría hacer, cuando Cayetana insistía en que hay que defender con beligerancia la libertad y sobre todo la igualdad también ante la ley como elementos basilares del pensamiento liberal, yo también creo que hay que defender evidentemente la libertad y la igualdad, por supuesto. Lo que pasa es que creo que la defensa está ya muy bien reflejada en el Código Penal. Es decir, cuando se producen vulneraciones con conductas que están tipificadas en el Código Penal, y nuestro código es producto precisamente de una modernidad jurídica y de una ilustración liberal que se transforma a lo largo de todo el siglo XIX en toda una serie de corpus normativos que llevan a la creación, evidentemente, de nuestro Código Penal, ese ya es un marco a través del que está claramente articulada una estructura de defensa y de beligerancia dentro de la legalidad
hay una insistencia que muchas veces enfatiza dentro del pensamiento liberal la idea de que la igualdad es siempre una igualdad ante la ley. Y ahora Cayetana lo ponía de manifiesto, aunque sé que evidentemente para ella la igualdad es también más cosas, ¿no? Pero la igualdad ante la ley es una parte también del orden democrático liberal, porque no puedes entender la democracia sin ya esa hibridación que el pensamiento liberal ha ido proyectando como consecuencia de las revoluciones atlánticas y la superposición, ¿no?, de lo que fue la gloriosa inglesa, la norteamericana y la francesa, y que han ido haciendo posible que la democracia fuera realmente una democracia y no un gobierno de las mayorías sin más, sino una democracia liberal, ¿no? Es decir, el adjetivo que identifica el pensamiento democrático liberal en el que nos sentimos cómodos es precisamente algo que ha hecho viable la complejidad de las sociedades contemporáneas, donde el pluralismo está reconociendo la diversidad. Porque al final el pensamiento liberal es un pensamiento, como veía Dahrendorf, que lo que busca es gestionar la complejidad sin que ésta rompa la paz social y justifique la violencia. Es decir, la vida en sociedad siempre está caracterizada, y por eso yo ahí también disiento un poquito ahí cuando decía, como liberal soy optimista, y citaba a Aron. Aron precisamente se reivindicaba como un pesimista. Él era un gran pesimista. No, yo soy por optimista. eso, No. yo como Tocqueville, como el propio Locke, yo como sí. todos los... Por carácter. Pues sí, y por eso, como por carácter, yo también soy de los que contempla siempre el futuro de una manera de esperanza, y hay una conexión con el pensamiento liberal que también confía en el progreso, pero comprende y ahí hay una diferencia con la izquierda, y particularmente con la izquierda más utópica, que el progreso es inevitable. Y un liberal sabe que el progreso no es inevitable. Bueno, hay que cuidarlo, claro, porque el progreso, dentro de una sociedad que cada vez se hace más compleja, más diversa, que articula no solo identidades de pertenencia grupales, sino identidades personales cada vez más difíciles de ensamblar, requiere, sobre la base de esa búsqueda de la verdad, que al final se transforma en una paz cívica, establecer marcos de convivencia que sumen al mayor número posible de personas, que eludan la violencia y eludan la ruptura de la paz social, combatan la libertad, cuestionen la igualdad como elementos referenciales sobre el que debe articularse la convivencia. Y yo ahí también, como liberal, creo que hay que adoptar siempre una posición un tanto distanciada y pesimista, porque es que hay que estar permanentemente cuidando la democracia, y cuidar a la democracia significa asumir que ésta tiene un entramado de fragilidad que, por otra parte, y esto ya nos conecta con lo que Cayetana planteaba con relación a la transición y la Constitución española, debe estar abierta, en mi opinión, a la evolución. El pensamiento liberal es un pensamiento de progreso, que cree en la capacidad, como se ve, por ejemplo, en el constitucionalismo anglosajón, de una manera muy palmaria en la práctica del common law constitucional, desde la Carta Magna hasta hoy, es una constitución viva. Es una constitución que está, como también refleja la Constitución norteamericana, reflejando los cambios que la sociedad experimenta. Es decir, no hay unas dinámicas, que este es un error que probablemente tenga nuestro constitucionalismo, que es un error que viene probablemente del constitucionalismo francés y que viene de la interpretación del derecho continental europeo, que es un derecho que tiende siempre, por esa tradición latina, a mantener los depósitos normativos como si fueran tesoros inalquilables que hay que salvaguardar como si fueran un sancta sanctorum. Y para eso los anglosajones tienen afortunadamente una visión mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más dinámica, con mucha más capacidad para comprender que los elementos esenciales que debe preservar una comunidad política liberal, democrática liberal, son básicos, y son muy básicos. Y lo comparte también la izquierda, porque ahí yo creo, y precisamente en el libro trato de ponerlo de manifiesto, como la socialdemocracia y el pensamiento del centroizquierda europeo y también anglosajón
ha tenido una clara aproximación a la herencia del pensamiento liberal, es decir, no podrías entender el pensamiento laborista en Reino Unido si no tuvieras la tradición fabiana, y como bien veía Harold Laski, está mucho más cerca el pensamiento fabiano de Stuart Mill que de Marx, ¿no? Es decir, o la London School of Economics no podrías entenderla sin esa tradición fabiana también, y es uno de los elementos articuladores de un pensamiento liberal extraordinariamente fructífero en nuestra tradición política, ¿no? Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Voy a la idea de que creo que a veces cuando nos aproximamos a una reflexión sobre la Constitución, y particularmente sobre la Constitución española, deberíamos en un determinado momento tener la capacidad para comprender que han transcurrido ya unos cuantos años desde que fue aprobada, y que la realidad de entonces que vivieron nuestros padres no es la realidad que ya están a punto de empezar a vivir nuestros hijos, que han pasado muchas cosas, que el modelo constitucional ha experimentado en determinados ámbitos déficits sistémicos que han evidenciado que no está a la altura de las nuevas necesidades que plantea la complejidad de la sociedad española iniciado el nuevo milenio. Debería darnos pie a tener una cierta flexibilidad a la hora de cómo interpretar posibles reformas constitucionales. Ojo, que esas reformas, yo soy de los que cree que solamente podrían abordarse si se dieran las condiciones posibles para articular nuevos consensos. Y por desgracia, y en esto estaremos de acuerdo, la posibilidad de articular esos nuevos consensos en estos momentos es muy difícil. Entre otras cosas, por lo que decía Cayetana también, porque hay una altísima emocionalidad, desestabilizando cultural, emocionalmente al conjunto de la sociedad española, porque hay unas dinámicas de pertenencia que están quebrando las lógicas igualitarias que deben acompañar todo un proceso de transformación constitucional, pero sin embargo sí tenemos que asumir que casi en la infraestructura de la sociedad se están produciendo cambios y la política no puede obviarlos. Es decir, una institución tan conservadora como es la Iglesia anglicana, ya en los años 90 reconoció a mujeres sacerdotes y ahora ya reconoce a obispos. Sé que no tiene nada que ver, aunque, y eso Cayetana lo sabe porque conoce muy bien la tradición anglosajona, pero no podrías entender la política inglesa sin la Iglesia anglicana, ¿no? Y las diferencias entre la High Church y la Low Church. Y esa lógica casi constitucional en el ámbito religioso te está hablando de que la política anglosajona tiene una capacidad para adaptarse a los cambios culturales que no tiene la política española. Y yo, que he estado unos cuantos años dedicado a la política y afortunadamente ya lo veo como un observador, como Aarón comprometido, pero un observador, creo que es malo. Creo que tenemos que ser capaces de abrir nuestra mirada a la complejidad de nuestro tiempo, porque si no tendemos a cristalizar y a momificar, casi me atrevería a decir, las estructuras de nuestra institucionalidad política, y creo que no es bueno. Sobre la fragilidad y el pesimismo y el optimismo, ¿no? Eso totalmente de acuerdo, es decir, va completamente intrínseco en nuestra manera de entender el mundo, que la democracia es una cosa extraordinaria y el Estado de Derecho es casi un milagro y que hay que preservarlo y protegerlo, ¿no? Y de ahí, efectivamente, el optimismo es no sentarse en casa y el progreso se va a producir de manera natural, sino es optimismo en la actitud, es decir, una actitud combativa desde el optimismo en que esos valores que han hecho posible la convivencia pacífica, etcétera, son los que permiten y han hecho posible cotas de bienestar y de paz extraordinarias y que son los que hay que defender, ¿no? Y hay varios libros maravillosos de liberales y otros que no eran liberales y se han vuelto liberales en una nueva definición de liberalismo que es muy amplia, ¿no? Desde Matt Ridley, cuando escribe The Rational Optimist, que habla de los hechos y cómo determinados parámetros y principios liberales permiten digamos, el avance extraordinario de las naciones en los últimos siglos. El libro de Pinker, que se llama The Case for Enlightenment, que también es un libro esencial, es decir,
ha progresado el mundo de manera absolutamente espectacular en los últimos 300 años. No quiere decir que no hay, de pronto puede haber caídas brutales como se produjo en las grandes guerras mundiales, el Holocausto ni hablar, puede haber pandemias, pero en términos generales existe un progreso que no se produce porque sí, se produce porque hay unos principios que son precisamente los de la Ilustración y los liberales, ¿no? La razón, la ciencia, el humanismo, etcétera, ¿no? Y los valores liberales fundamentales. Y esa es la actitud, creo, desde la conciencia de la posibilidad que ofrecen las ideas liberales para el progreso, que hay que actuar. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo en que haya que tener una actitud más volviendo a lo anterior, ¿no? Yo sí creo que la batalla cultural es esencial y que algunos de los problemas graves que hemos vivido en los últimos años en España y que estamos viviendo todavía tienen que ver con no haber dado la batalla cultural. Vamos a hablar de la identidad, ¿no? El franquismo era un movimiento identitario, un régimen identitario, nacionalista, ¿no? Y España creo que pasó de una dictadura a una democracia de una manera absolutamente ejemplar, pero no sustituyó la política identitaria por una política que no lo fuera. Es decir, las políticas identitarias pasaron del centro a las periferias, algunas periferias. Y esos movimientos identitarios, del nacionalismo franquista al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, es decir, el hilo conductor entre uno y otro son las políticas identitarias y la exaltación identitaria. Y los demócratas, los constitucionalistas, ampliamente entendidos a lo largo de 40 años de izquierdas y derechas, no plantearon la batalla contra la identidad y contra el identitarismo y contra las emociones vinculadas a la identidad. Y los problemas que hemos vivido en los últimos años, de alguna manera, bueno, no directamente, son hijos de esa abdicación en una batalla cultural de defensa de valores liberales y del orden liberal esencial, ¿no? Y del constitucionalismo entendido como un orden de paz civil. Y esa abdicación constitucionalista, creo, es la que ha causado los mayores estragos y los que todavía lo causan, ¿no? Por ir al terreno concreto de Cataluña, ¿no? Cataluña se convirtió, lamentablemente, y lo sigue siendo, en la zona cero del iliberalismo en España. Es decir, el asalto al Capitolio que vivimos, terrible, que es la imagen más espectacular del mundo iliberal, tiene un precedente aquí, que es el 1 de octubre. Es decir, es el asalto puramente sentimental, emocional, a la legalidad constitucional, a la convivencia de los distintos, a la idea de la igualdad ante la ley, a la libertad del individuo. Es decir, es una involución tribal. Y se produce todos los elementos de ese mundo iliberal en Cataluña, que se convierte, insisto, en zona cero, es liberalismo, a través de la exaltación identitaria, a través de la propagación de la mentira, los España nos roba, es decir, están todos los elementos, la tentación autoritaria que siempre viene de la mano de estos movimientos también, con las leyes de transitoriedad, la invasión, y esto es muy importante y no se habla lo suficiente, es iliberal en el sentido de la invasión absoluta de la política en la vida privada de la gente. Es decir, Cataluña es una comunidad hiperpolitizada, es decir, donde el espacio de libertad individual está avasallado por la hiperpresencia de lo político y de lo institucional, ¿no? En las aulas, en las instituciones, en los medios de comunicación, en el reparto de subvenciones. Es decir, ahí hay un movimiento que no ha tenido un contrapunto de defensa de valores democráticos liberales, en el sentido, insisto, amplio de la palabra, constitucionales a lo largo de muchos años y que nos ha traído hasta aquí. Entonces, a partir de ahora, lo de la reforma constitucional, ¿no? Por supuesto, toda constitución tiene sus mecanismos de reforma, hace falta siempre una revisión, una mirada limpia sobre los textos, nada es inamovible, nada es granítico, ¿no? Pero siempre hay que preguntarse, ¿cambio por cambiar o cambio para mejorar? Es decir, reformo porque toca reformar y porque tengo una cierta querencia adanista que me lleva a decir, oiga, vamos a resolver los problemas cambiando la ley, esa cosa adánica de empezar de nuevo cada generación algo, o de verdad hay algo que yo puedo mejorar y mejorar precisamente hacia más libertad, hacia los valores que creemos y hemos llegado a la conclusión a lo largo de mucho tiempo que son buenos y son buenos para la convivencia. Y haciendo esas dos preguntas yo llego a la conclusión de que no hay realmente en la reforma constitucional o en las que yo escucho, las que se plantean por ahí, un camino al progreso, sino un camino a la involución. Es decir, reformar la Constitución para blindar el identitarismo y las políticas identitarias me parece una involución. Si me dijeras, vamos a reformar la Constitución para potenciar
valores de libertad personal, de la igualdad de las personas al margen de sus consideraciones, etcétera, de todas estas, muchas reflexiones que podemos hacer. O me dices, para la justicia, pero es que la justicia, por ejemplo, esos son unos debates que yo he tenido a veces con gente de Ciudadanos, que eran muy partidarios de reformar la Constitución para, decían, mejorar la independencia del Poder Judicial, o para que haya más democracia en los partidos. Y yo les decía, pero si vas al texto de la Constitución y dice lo que tiene que decir sobre la justicia. El problema es que la política ha fallado y la política se ha dedicado a digamos, al conchabeo y al reparto de los cargos del Poder Judicial. O la democracia de los partidos. La Constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos y luego bien sabemos tú y yo que los partidos no son democráticos. Es decir, creo que a veces tenemos la tentación de cargar sobre la ley y sobre su reforma la solución mágica a problemas que son causados por la política, ¿no? Y creo que hay que ser como muy adultos en esto, ¿no? Y reconocer que hay cosas que están bien hechas tampoco hace tanto tiempo, e incluso digo más, que si hoy en día, y eso has apuntado al final, encerráramos en esta misma habitación a la representación parlamentaria que hay hoy, es decir, un portavoz de cada uno de esos partidos, y cerráramos con llave la habitación y dijéramos, pues, cuando salgáis con un nuevo texto constitucional, ¿vale? Solamente saldréis cuando tengáis un nuevo texto constitucional. Paradójicamente, probablemente saldrían con el que tenemos, porque entre Bildu o los partidos separatistas de un lado y los partidos como Vox que defienden que haya un parlamento y un solo gobierno en todo el país, si llegaras a de verdad una nueva transacción, llegarías probablemente al extraordinario modelo de 1978, que consigue hacer algo. Yo he hablado muchas veces con John Eliot en su día sobre estas cosas, llegar al increíble equilibrio realmente muy razonable entre lo diverso y lo común. Y un equilibrio que permite, desde la lealtad, evidentemente, y un concepto de lealtad, la convivencia de los distintos dentro de un marco de igualdad, ¿no? Y por eso yo a veces creo que tendemos a una actitud un poco infantil de querer, pues, cambiar todo porque nuestra generación lo merece y tenemos que volver a escribir algo. Bien, pero, en fin, con una mirada adulta sobre las prioridades y necesidades y sobre lo que se puede hacer y pensando que no todo lo pasado es peor, ¿no? Ni nosotros seremos capaces de hacer algo mejor de lo que otros hicieron. Está claro que la capacidad para afrontar una reforma constitucional en estos momentos, insisto, es extraordinariamente compleja por las dificultades de encontrar mecanismos de consenso que permitan el encuentro que se produjo en el año 1978 y que alumbró nuestra Constitución, ¿no? Pero es verdad que es una Constitución, en mi opinión, que ya ha ido evidenciando ciertos déficits sistémicos que están originados. Yo creo que efectivamente hay una construcción de una idea de nación que es muy deudora de la homogeneidad que instaura la dictadura. Tú antes lo estabas mencionando, creo que la dictadura es un producto que afronta la construcción de una homogeneidad cultural, identitaria, política, institucional, que materializa la ansiedad que proyecta el nacionalismo español que comienza su arranque político, en mi opinión, a partir de la crisis del 98 y todo el drama que para la identidad nacional significa la pérdida de Cuba y de Filipinas y la evidencia de una crisis definitiva de la idea de España. Y ahí hay toda una serie de movimientos que interpretan de una manera trágica la identidad española, con Unamuno, Maeztu y otros, que acaban de alguna manera siendo cristalizados desde un punto de vista político con lo que representa el triunfo del bando nacional tras la guerra civil y la instauración de la dictadura, que construye un relato homogéneo de las identidades y concretamente de la identidad de España, ¿no? Porque el siglo XIX es un siglo donde se afronta un esfuerzo de construcción de la nación después del colapso que experimenta España tras la guerra civil, tras la guerra de la independencia española, que en el fondo también es una guerra civil, y la pérdida de lo que yo muchas veces he denominado la completitud hispánica, que es la pérdida de América, con todo lo que eso representó para nosotros, ¿no? La pérdida de América nos dejó sin destino, sin
sin mecanismos para gestionar lo que era un ámbito de institucionalidad de lo diverso que había sido capaz de resolver con una cierta eficacia la monarquía hispánica, con todo lo que representó, ¿no?, de unión de las coronas y de la suma de una serie de identidades y sensibilidades constitucionales, políticas diferenciadas entre lo que representó Castilla y lo que representó la Corona de Aragón. Afrontamos la transformación democrática del Estado español franquista, primero a partir, efectivamente, de un modelo de homogeneidad identitaria que diseñó claramente el franquismo, con todo lo que representaba. Solo hace falta leer a Julián Marías en un ensayo bellísimo que tiene sobre Cataluña, escrito en el año 1966, para ver cómo ya hace 54 años, 55, estaba perfectamente dibujada la tensión que ahora vemos sobre la mesa y que efectivamente produjo una situación de implosión legal, como fue lo que se vivió a partir de septiembre de 2017, donde yo creo que realmente el momento fundamental de desafección democrática no se produce, por así decirlo, el 1 de octubre, sino que es antes, es cuando se llevan adelante la aprobación de las leyes de desconexión, ¿no? Algunos escribimos sobre ello en ese mismo momento. Yo creo que en ese momento es cuando se altera el modelo de democracia kelseniana que fundamenta la legalidad democrática, ¿no?, cuando efectivamente se vulneró los derechos de la minoría a poder expresar a través de los cauces institucionales los mecanismos de cuestionamiento de la situación de ilegalidad a la que estaba abocándose el statu quo del momento. Pero dicho eso, yo creo que el problema constitucional es, primero, que hemos gestionado una identidad forzadamente homogénea, como es la que se vive bajo la dictadura franquista. Hemos democratizado la institucionalidad que gestionaba esa homogeneidad a partir de un Estado que también se construye por primera vez como tal a partir de la dictadura, pero que se democratiza, con un diseño de descentralización que no responde realmente, como diría Jovellanos, a la constitución histórica, ¿no?, a esa complejidad y esa diversidad real que ha ido acompañando la historia durante toda la construcción de la monarquía hispánica, pero que el siglo XIX patentizó a través de momentos muy concretos de la historia de la España decimonónica, pero que, como digo, fueron finalmente neutralizados, anestesiados hasta cierto punto bajo la dictadura. Creo que la Constitución no ha sido capaz de gestionar adecuadamente la institucionalidad de esa diversidad. No digo que no lo haya hecho, no lo haya hecho. Lo que pasa es que no ha sido capaz de hacerlo acertadamente. No sé cuál es el encuadre adecuado, pero lo que es evidente es que hay una repetición casi reincidente en que partes del territorio del Estado no acaban de encajar o tener un sentimiento de encaje pleno en el conjunto de España. Y no sé cómo puede abordarse eso de una manera correcta. ¿Por qué? Porque es verdad, ha habido una infección y una intoxicación nacionalista, identitaria, que ha llevado las cosas a niveles que hacen muy difícil no solamente la convivencia en muchos aspectos, aunque, y se ha vivido en el caso de Cataluña, se vivió en el caso del País Vasco, y están ahí latentes como un recuerdo de que partes significativas de nuestra comunidad nacional no acaban de encontrar un encaje pleno. No sé si los mecanismos de construcción del Estado autonómico tenían que haber sido más próximos a un modelo de federalidad alemana, donde junto a la descentralización se pusiera claramente sobre la mesa una lealtad constitucional como la lealtad federal que garantizara mecanismos de cooperación. Pero lo que está claro es que el modelo, que era un modelo de Estado también autoritario, fuertemente jerarquizado y centralizado, lo que han hecho las comunidades autónomas con una
sencilla descentralización territorial, ha sido replicar los modelos de jerarquización y de absolutivización de la institucionalidad política que ya se vivieron durante la dictadura. No han existido mecanismos de cooperación, y la falta de esos mecanismos de cooperación son, en cierta manera, y ahí ha habido una crítica que en el fondo también ha reflejado una tensión con respecto a quienes están permanentemente esgrimiendo la idea de que el encaje de determinados territorios no es perfecto dentro del conjunto de España, a la réplica, por el otro lado, de que la aceptación de un orden común, compartido, tampoco se ha dado, porque probablemente no se invocó correctamente las estructuras de cooperación institucional propias de un Estado verdaderamente federal. Probablemente eso deberíamos preguntárselo a los padres de la Constitución, porque bastante hicieron sacando adelante una Constitución que nos ha permitido tener los años de democracia ejemplar que vive nuestro país, pero evidentemente hubo una serie de, por citar a Ortega, circunstancias que condicionaban la capacidad de encuentro y la capacidad para llegar a un punto de un óptimo perfecto para todos. Y eso, pues, a la larga, en mi opinión, es lo que ha ido evidenciando un déficit sistémico muy concretamente en el diseño territorial, que tiene, insisto, dos realidades bifrontes, jánicas. Por un lado, la visión que proyectan determinados territorios desde la periferia sobre el centro, y la visión que el centro proyecta sobre la periferia. Y eso significa que hay, evidentemente, un punto de desencuentro que debería, en términos de eficiencia sistémica, ser afrontados por parte de quienes en un determinado momento quieran llevar a cabo una reforma constitucional que consiga un modelo más acorde con todas esas tensiones que trata de poner un poco de manifiesto, ¿no? No, es que no sé si te he entendido bien. Si te he entendido de una manera, discrepo mucho en algo, y si no, es que me he equivocado, no lo sé. Ahora, yo decía antes que habíamos pasado dictadura a democracia, pero que el identitarismo franquista luego se había replicado a niveles autonómicos, ¿no? Es decir, la no aceptación de la heterogeneidad que se producía durante el franquismo, ahora se produce dentro de las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo, ¿no? No a nivel nacional. Sí, yo creo que España, como tal, digamos, no ha habido un nacionalismo español en 40 años. Es decir, ha habido una inhibición constitucional española y una abdicación constitucional española que ha permitido que imponga la lógica y la dinámica del incrementalismo identitario y de la exaltación de la diferencia por encima precisamente del valor tan humano de buscar lo que tenemos en común las personas, no lo que nos diferencia y nos distingue, ¿no? Y eso, efectivamente, en el País Vasco de manera muy dramática, pero en Cataluña también de manera dramática en otros planos, pero que ha llevado, insisto, a la comunidad a cotas de, en fin, de decadencia que jamás tendría que haber alcanzado, ¿no? Y que se ve esa no aceptación de la heterogeneidad, se ve en lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, ha habido una mitad, por decirlo, sí, una mitad que ha decidido imponer su ideario a la otra mitad, a través de las instituciones, a través de la televisión pública, de una manera absolutamente clamorosa. Es decir, ha habido una mitad que se ha dedicado a una televisión que pagan todos, pero que ofende y se mofa de la mitad, ¿no? Ha habido un empeño en, digamos, erradicar lo que tenemos de lengua común entre catalanes y entre el conjunto de españoles y entre hispanohablantes, millones a lo largo y ancho del mundo, en favor de la exaltación identitaria de la lengua de unos, ¿no? Y, es decir, ha habido una no aceptación profunda y radical del pluralismo interno de Cataluña, ¿no? Y ese es el gran drama iliberal catalán, ¿no? Y eso, insisto, creo que no es a lo que hay que dar encaje. Lo que está pendiente de hacer, creo, y nadie ha hecho en 40 años, y creo que sería la manera de empezar a resolver, nunca se resolverá, pero resolver en un sentido casi de progreso, avanzar en la buena dirección, es precisamente
reivindicar la pluralidad interna de Cataluña y a esa otra mitad que ha estado avasallada, marginada, la que no se le ha dado voz, como si no existiera dentro de la comunidad política, y que ha sido la mitad precisamente que defiende y reivindica los valores liberales más profundos y demócratas más profundos, una mitad tolerante, una mitad que cumple la ley, una mitad que se guarda sus sentimientos porque entiende que hay que pactar a través de mecanismos distintos y no a través de la pura víscera sobre las mesas. Es decir, a esa mitad darle presencia, prestigiarla, presupuesto, incluso poder. Es decir, para que pueda haber una reconciliación y no una solución, porque eso es muy infantil decirlo, pero el camino hacia una reconciliación, hace falta dar a la mitad constitucionalista y muy diversa en sí misma ideológicamente, una presencia que no ha tenido, es decir, volver a reivindicar el pluralismo y la heterogeneidad interna de Cataluña. Y eso es algo que el conjunto de España no ha hecho, es decir, más bien lo contrario. Frente a esta idea de que España no ha aceptado la diversidad de una manera suficiente, yo veo todo lo contrario, es decir, en 40 años el constitucionalismo ha financiado y engordado su propia implosión interna, no ya como país, como nación, etcétera, sino mucho más profundamente en términos democráticos. Por una parte a través del apaciguamiento y por otro literalmente de la exaltación identitaria y de lo diverso, ¿no? Y estas son cosas que gente vio muy pronto, por citar aún una referencia Tarradellas, ¿no? Vio venir que el nacionalismo y el nacionalismo de Pujol iban a provocar estragos dentro de la propia comunidad catalana, ¿no? Y que se iba a segregar y se iba a arrinconar a una mitad. Y el nacionalismo, por eso, por ya acabar, ¿no? Hablabas de la reflexión sobre el federalismo y todas estas cosas. Entonces, eso me parece muy bien, pero es que no, el nacionalismo no busca un encaje federal, ni el federalismo es la solución a la exaltación nacionalista, ¿no? El nacionalismo es una reacción en movimiento, ¿no? Y es una forma, y probablemente la más cruda, de populismo. Y por tanto lo que requiere, creo, más que buscar presuntos encajes legales que no son los que van a, digamos, dar una estabilidad al conjunto, es dar la batalla de las ideas, ir al corazón del debate, al corazón al que hemos hablado al principio, es decir, al tema de la identidad, al tema de los sentimientos, al tema de la segregación, al tema de la xenofobia, que es un gran asunto que poca gente se atreve a abordar, ¿no? El por qué unos no quieren vivir con otros, ¿no? ¿Por qué no queremos vivir con otros dentro de una misma comunidad? Y yo creo que es esa batalla cultural, mucho más que cualquier reforma legal o institucional, el que puede preservar nuestra paz civil y nuestra, en fin, convivencia dentro de un orden de paz y libertad. Pero fíjate, Cayetana, cuando mencionas precisamente la guerra cultural, estás mencionando un concepto que nace del nacionalismo. Es decir, el concepto de guerra cultural, de Kulturkampf, nace del nacionalismo, es una búsqueda por parte del mundo prusiano, es un concepto acuñado por Bismarck. El hecho que se cuestionar acuñara no significa que hoy signifique lo mismo, eso te lo podemos aplicar a cualquier concepto. Es decir, guerra cultural significa cuando hay unas ideas y unos dogmas, esta cosa del tablero que digo, o sea, un tablero que está inclinado de determinada manera y que no es una manera positiva para la convivencia, es plantar cara en el terreno de las ideas, en el terreno del marco dominante cultural. Y creo que Cataluña ha estado, insisto, dominada hegemónicamente por un marco cultural profundamente nocivo para la libertad. Y para la libertad, no para la sacrosanta unidad nacional, sino para la libertad y los valores democráticos dentro de la propia Cataluña y, por supuesto, la convivencia entre españoles, ¿no? Pero la mayor agresión que ha cometido el nacionalismo es contra los propios catalanes. Es decir, ha sido literalmente una opinión, como se decía antes, profundamente iliberal. Es decir, han arrinconado y marginado a la mitad de la población.
Y con eso es lo que tenemos que encarar, y de una manera muy lúcida y con mucha fortaleza, pero mucha claridad y mucha convicción democrática, ¿no? Mucha pedagogía democrática. Mucho más que decir, pues esto es inevitable, pues Cataluña está abocada a ser nacionalista toda su vida y estar en su bucle identitario, que al final es completamente agotador para la propia sociedad catalana. Y luego tiene un elemento más, ¿no? No es solamente digamos, un bucle identitario y por tanto que derrocha unas energías absolutamente colosales en proporción a lo que una comunidad como Cataluña debería dedicar a estos asuntos en lugar de a otros, teniendo el potencial absolutamente formidable que tiene. No ha permitido a esa sociedad respirar. No permite que sea una sociedad abierta, que podría ser una sociedad tolerante, abierta, expansiva, una explosión. Tendría que haber sido la gran comunidad que entre los años 70, que lo era el centro de la libertad en España, era la transición Cataluña, pudiera serlo hoy, ¿no? Y hoy le han tomado el relevo, y ya no entramos en el debate madrileño, pero le ha tomado el relevo Madrid como centro de la libertad cuando podría haberlo sido, ¿no? Sino que, y esto es peor, toda esa retórica y toda esa enorme estructura, superestructura nacionalista, ha servido al final en beneficio de unos pocos, ¿no? Yo miraba estos días la noticia del nombramiento de Jaume Giró, ¿no?, como consejero de Economía, y en el fondo es la encarnación de todo este pensamiento muy poco liberal, ¿no? Es decir, ahí se une todo, como decía Valls en una entrevista ayer, ¿no? Se une el proceso, la exaltación identitaria, en fin, aceptar que, en fin, la connivencia entre lo público y lo privado, el reparto de subvenciones entre los partidarios para en fin, preservar una agenda que beneficia a unos pocos. Es decir, todo eso debe ser casi desnudado ante la opinión pública, desvelado ante la opinión pública, y decir que de este gran super construcción sentimental, insisto, los grandísimos perjudicados son los propios ciudadanos, el ciudadano medio, el que tiene su tienda, el que trabaja, el que podría vivir en una Cataluña abierta, insisto, y absolutamente, en fin, muy por encima de donde está hoy, en todos los parámetros imaginables, ¿no? Hace unos pocos años tú ibas a cualquier lugar en Estados Unidos o en Europa y te preguntaban en España, ¿de dónde eres? Barcelona. Barcelona, la marca, está muy dicho, pero es que es así. Ibas a Washington y te preguntaban en España. Entonces, Barcelona era la evocación de todo, ¿no? Y lo que ha pasado en estos 5 años merece que alguien realmente pida perdón. Es decir, qué desastre absoluto. Y es la consecuencia, hablaba al principio del Capitolio el 1 de octubre, la consecuencia de todo esto, lo que estamos hablando en los debates internacionales. Las emociones, de la mentira, de la posverdad, de la ausencia de respeto al pluralismo interno y del separatismo identitario, ¿no? Y la tentación autoritaria que siempre subyace y de reparto y de corrupción que existe en todos estos movimientos. Pero yo sí, fíjate, porque no voy a entrar a polemizar con lo que tú estabas planteando, porque evidentemente no me corresponde hacerlo a mí, yo ya no estoy en política, pero... Puedes mejor que yo entonces. Pero mira, libertad. Fíjate, yo creo que para debatir sobre eso no hace falta plantear dinámicas de guerra cultural. Es decir, yo creo que se puede plantear un debate intelectual y un debate político. Es decir, la democracia nos da herramientas para deslegitimar a aquellos que cuestionan aquellas cosas que defendemos y que, como dices tú, son capaces de generar un marco de corruptelas, de una institucionalización clientelar, en fin. Todo eso, hay unas dinámicas de funcionamiento de la democracia que están perfectamente articuladas, están institucionalizadas, hay cauces para hacerlo, pero no es necesario plantear la idea de guerra cultural porque en el fondo es una contradictio in terminis. Es decir, yo creo que el liberalismo es un modelo civilizatorio, no es un modelo cultural. El concepto de cultura tiene que ver con las emociones, ¿de acuerdo? En mi opinión. Es decir, está el viejo ensayo que publicó Thomas Mann, ¿no?, en Consideraciones de un apolítico, cuando distingue entre cultura y civilización y reivindica cómo la cultura alemana tiene un derecho frente a la civilización liberal democrática que está al otro lado de la trinchera.
Eso responde a esa tradición de guerra cultural, que es un concepto de beligerancia en la que los sentimientos ideologizan. Los sentimientos ideologizan. Antes mencionabas el caso de Alemania. Alemania tiene una estructura federal que ha gestionado su diversidad territorial, su diversidad histórica, y ha sido capaz de, dentro de un modelo federal, porque ha conseguido generar las continuidades institucionales que han permitido gestionar la diversidad dentro de la unidad, hacer que el modelo alemán, incluso en territorios que eran profundamente beligerantes, como era la beligerancia que existía entre Baviera y Prusia, se resolviera dentro de lo que fue la Ley Fundamental de Bonn, pero ya se resolvió antes en la Constitución de Weimar o la Constitución Imperial previa. Pero no hace falta entrar en esa dogmática de la guerra cultural para defender un debate de las ideas. O sea, yo creo que perfectamente se puede discutir la ideología nacionalista cuando desarrolla una morbidez tóxica que infecciona una sociedad sin tener que tratar de combatir con argumentos que, en mi opinión, a veces se deslizan como un contrapunto nacional frente al discurso que uno trata de reprender. Tú antes me planteabas que no se había dado un nacionalismo español. El nacionalismo español se dio durante la dictadura y ese nacionalismo homogeneizó y negó la diversidad de España. Sí, claro. ¿Vale? La regionalizó en un sentido que cuestionaba lo que hay una persistencia histórica que en algún momento deberemos ser capaces de abordar con una cierta naturalidad. Es decir, sin que eso signifique en modo alguno cuestionar la unidad. Porque aquí hay otra cuestión, siempre insistimos en que la unidad es la unidad territorial, pero ¿y la unidad del pueblo? Es decir, del sujeto político. O sea, ¿por qué nos importa más preservar la unidad territorial que la unidad del sujeto político? Sé que hay una superposición que es producto de una herencia cultural también política francesa, pero que debería también poner de manifiesto que a veces es muy importante preservar también la unidad de todos, del demos, que es un elemento fundamental para que podamos hablar muchas veces de estas cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero por volver a la cuestión que estabas planteando, yo creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo. Sé que no era el momento, a lo mejor, insisto, porque salíamos de una dictadura y hacía falta afrontar, en primer lugar, la construcción de una democracia en nuestro país, y eso era lo prioritario, y tratar de atender una serie de demandas territoriales, de una sentimentalidad reprimida, que tenía un discurso autonomista, nacionalista, en un sentido razonable del término, sin llegar a los desarrollos mórbidos que luego hemos vivido, pero que podían haber sido gestionados de otra manera si a lo mejor el margen de maniobra que la democracia española se dio en ese momento hubiera sido capaz de articular. Pero hay un dato que es ineludible y que desde la política tenemos que abordar. Una visión unilateral, no diversa, de lo que es la identidad de España no es sostenible, porque hay un cuestionamiento en determinados territorios que es permanente, que te exige que tengas que interpretar la diversidad sin romper la unidad, pero dentro de mecanismos de institucionalidad que se adapten mejor a lo que socialmente se está planteando. Canadá ha sido capaz en un determinado momento de gestionar el pulso independentista que vivió en Quebec y ha sido capaz de llevar finalmente a Quebec a un encuadre dentro del constitucionalismo canadiense que no está rompiendo la unidad y que a la larga ha puesto de manifiesto que una parte muy importante de las supuestas reivindicaciones históricas que el movimiento quebecois tenía pendientes de ser resueltas, ya habían sido resueltas por el constitucionalismo del dominio británico de mucho tiempo atrás. En fin, creo que es mucho mejor si nos aproximamos desde el debate intelectual y desde el debate legal a determinadas cuestiones en las que la búsqueda de consensos, de una racionalidad sistémica, preserve mejor el modelo de paz cívica que si
a la beligerancia de unos le respondemos con una beligerancia también cultural que trate de replicar al nacionalismo exacerbado de unos, un nacionalismo exacerbado de otros que no se ha dado nunca, en mi opinión. Es que nacionalismo, nadie está replicando, yo no estoy replicando el nacionalismo a su nacionalismo, todo lo contrario. Lo que es una réplica constitucional a su nacionalismo. Y eso es lo esencial que hay que defender, reivindicar, claro, sí, de manera combativa. Por es decir, supuesto. yo siempre he dicho, porque si no lo haces además desde el constitucionalismo, sí vendrá una réplica nacionalista a su nacionalismo. El famoso péndulo identitario. El trumpismo de alguna manera fue esto, ¿no? Y en otros países se pueden producir de otras maneras. Es decir, el péndulo identitario, si no hay una respuesta civilizatoria, como la llamarías tú, constitucional, que la llamo yo, habrá otras de otro tipo, como decíamos al principio, ¿no? Y a mí sí me molesta cuando se confunde la respuesta constitucional con nacionalismo español. Esa es la trampa que siempre hace el nacionalismo. Te dice, no, es que usted está siendo nacionalista español. No, yo estoy defendiendo un orden que permitió, que el nacionalismo avaló, que el nacionalismo apoyó, que el nacionalismo se ha beneficiado de manera espectacular durante 40 años, que es el orden que permite la paz y la convivencia de los distintos, ¿no? Y no es una réplica nacionalista al nacionalismo. De hecho, creo que efectivamente esa no sería una manera muy poco inteligente de replicarlo, porque es lo que el nacionalismo siempre ha buscado, tener otro nacionalista enfrente. Luego lo del intelectual y la política, es decir, yo creo que la política son ideas y que la defensa de las ideas en política es esencial. Y yo no distingo entre el puro, vamos a dejarle el debate intelectual a los intelectuales y los políticos que son muy bestias, mejor que no toquen las ideas porque se les van de las manos. No, yo creo que desde la política hay que defender ideas con toda la claridad y la capacidad pedagógica y toda la madurez y todo en fin, el componente de seres adultos que se nos exige, ¿no? Porque si no pasamos a creer que la política está abocada a ser un juego bastante siniestro de sentimientos y en manos de niños, ¿no? Y no podemos permitir que eso se haga. Es decir, porque ese juego se puede... Entonces los intelectuales se dedican a lo importante y los políticos a tirarse los trastos a la cabeza, ¿no? Desde la política hay que dar la batalla intelectual, la batalla de las ideas de una manera, insisto, adulta y elevando el nivel y asumiendo que es posible ese debate intelectual porque tiene una vertiente, unas consecuencias políticas enormes en la vida, en fin, cotidiana, ¿no? Las ideas importan, no es inocente, ¿no? Sobre todo porque además el nacionalismo da la batalla cultural y las ideas. Entonces tú puedes decir, no, yo es que no la voy a dar. No, porque son nacionalistas y por tanto Ellos la dan, reivindican una batalla cultural. Y tú tienes que dar la batalla constitucional, la batalla de las ideas constitucionales y la batalla de las ideas liberales. Es el decir, debate intelectual no te exime, claro. Porque pensar que si tú no la das, la batalla va a dejar de existir es falso. Lo que va a pasar es que el plano ya se inclina del todo y se rompe, que es lo que pasó en Cataluña. Se rompió el plano, se dio la vuelta directamente, se colapsó, ¿no? Y luego solo un apunte sobre Canadá, que siempre me acuerdo de esto porque un día en el Congreso, hace ya muchos años, mi primera etapa política, vino un día Stéphane Dion, autor de la Ley de Claridad, y entonces habló en el Congreso a muchos parlamentarios de distintos partidos, y entonces todo el mundo, yo le pregunté al acabar, me acerqué y le digo, ¿pero qué podemos hacer, qué deberíamos hacer aquí, ¿no? Para intentar causar los conflictos? Era la época, yo creo que la primera época del proceso, ¿no? Sería el año 2013, 14, esos años. Y me dijo, pero si ustedes ya tienen el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Ustedes eso, es que ya lo tienen, nosotros que no teníamos eso, ¿no? Entonces a veces, una vez más, creemos que hay que buscar, ¿no? Ustedes tienen una Constitución enormemente sensata que equilibra estos dos puntos, ¿no? Y por tanto, en fin, yo sí creo que hay que dar esa batalla. En fin, la expresión batalla cultural, guerra cultural tiene siempre connotación, todo lo que sea guerra, belicoso, es desagradable y demás, ¿no? La batalla ideológica, la batalla de las ideas y la batalla contra el nacionalismo y contra el iliberalismo y contra el populismo es realmente la batalla que nos ha tocado librar en nuestro tiempo si queremos preservar nuestros órdenes democráticos. Y en España tenemos la mala suerte, o quizás, en fin, intelectualmente la suerte, depende cómo se mire, de vivir desde un sitio muy, muy candente, ¿no? O sea, aquí realmente se libran mucho de estas cuestiones, ¿no? De una manera muy, muy cruda y muy, muy directa, ¿no?
somos casi pioneros en batallas que se están dando en otros sitios, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero en fin, yo ahora me ven los amigos chilenos que preocupados, digo, pero sí, estos son temas que cuando pasó a los Estados Unidos, son asuntos que estamos viendo aquí. El otro día Antonio Caño decía una cosa muy interesante en un artículo, ahora que se habla mucho del trampismo y demás, y decía Antonio Caño que el trampismo en España está en la izquierda. Y es que es verdad, es que eso es una de las cuestiones, lo dice Antonio Caño, que ha sido director del País, y agradezco que lo diga, porque cuando lo dice un señor que ha sido director del País o un hombre de izquierda siempre se le da más crédito que cuando lo dice una diputada del Partido Popular, pero es verdad, es decir, el desprecio a la verdad, el desprecio a las instituciones, a la legalidad, el asalto, ¿no? El nacionalismo se ha dado y en la izquierda, y entonces el espacio liberal, el espacio racional, el espacio, yo creo que tenemos motivos para, digamos, desde luego la autocrítica, que es parte, y tú lo haces mucho y eso es muy importante hacerlo, pero además una parte reivindicativa y una parte de decir, bueno, sí, somos un importante antídoto, ¿no? En un momento muy difícil, y con esperanza y con convicción. Yo solo añadiría que también el trampismo y todo lo que representa el populismo ha aprendido en la derecha, y ese es un dato que desgraciadamente ha puesto de manifiesto el contagio que el populismo proyecta más allá de lo que originalmente planteó, ¿no? Yo en el año 2017 precisamente escribí contra el populismo, donde dirigí claramente la atención en la crítica a las dinámicas del populismo, localizando mi atención sobre lo que en ese momento era un movimiento emergente que se consolidaba como una alternativa político-partidista al modelo constitucional español, que era Podemos y todo lo que representó, pero en ese seguimiento obsesivo que como liberal tengo hacia las emergencias de por dónde están claramente las tensiones emocionales que cuestionan el orden democrático y su racionalidad, pues claramente he visto cómo se ha producido una compensación con la emergencia de Vox y con lo que representa esta formación política, que está claramente tensionando la centralidad que encarnan o que han encarnado históricamente el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Y precisamente el problema que tuvo el Partido Socialista en tiempos, y sigue de alguna manera teniéndolo ahora, es su convivencia con ese entorno populista que encarna Podemos y toda esa constelación política que alimenta ese mundo, con un desgajamiento de una nueva izquierda que claramente está proyectando más país, y se ha vivido en Madrid con Más Madrid, donde hay componentes claramente europeos en búsqueda de nuevos imaginarios y ámbitos de reflexión política que trascienden los debates derecha e izquierda, que comienzan a estar cada vez más superados, ¿no?, por la propia evolución de los acontecimientos, pero es que por el otro lado ahora el Partido Popular sufre evidentemente la emergencia por su derecha de un componente fuertemente populista que tensiona la estabilidad y la centralidad política como partido de gobierno, que ya tiene a sus espaldas pues muchos años, ¿no?, de ser realmente un partido con capacidad de generación de mayorías, pero mayorías desde una centralidad como el Partido Socialista en su momento, ¿no? En fin, yo ahí veo que hay un punto de tensión no resuelta que en algún momento tendremos que afrontar todos.